Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos en Vía Pública este miércoles 3 de marzo de 2021. Recordaremos como un año de que subimos el primer caso de la COVID en Chile, sí, pero también es un día que lo tenemos que tomar en cuenta porque han sucedido muchas noticias en materia de reforma al sistema de pensiones, tema tan discutido, tan diagnosticado, pero que cuesta avanzar. Vamos a ir por parte. Hoy fue un día clave, sin duda. Mire, hace algunos minutos nada más, en cadena nacional, el presidente Piñera anunció que se le pondrá urgencia a la iniciativa y detalló las indicaciones que hará el Poder Ejecutivo, como la ampliación de la cobertura del pilar solidario. Hoy día llega al 60%, va a subir al 80%, o debiera subir si es que se aprueba, al 80% de las personas más vulnerables. El aumento de la pensión básica solidaria, el PBS, disculpe, y el anticipo de un reajuste a pensionados de entre 65 y 74 años, que estaba fijado originalmente para enero del 2022, bueno, se adelanta ahora. ¿Qué pasa respecto del 6% adicional? Recordará usted que todos nosotros, los que somos empleados, ponemos el 10% de nuestras remuneraciones en el sistema de pensiones. Bueno, ahora este proyecto pretende que se agregue 6% más, porque tenemos un problema de poco ahorro. En parte eso explica el nivel de las pensiones que tiene Chile. Ese 6% más, puesto por los empleadores, no es del día de la noche a la mañana, es en el tiempo, pero ahí hay una gran diferencia entre gobierno y oposición, porque el mandatario insistió en la idea de dividir este 6%, en que 3%, la mitad, vaya a las cuentas individuales de las personas, a su nombre el 3%, con nombre, apellido y RUT, y el otro 3% a un fondo común. Respecto a este último tema, previamente en la Comisión del Trabajo del Senado, donde la oposición tiene mayoría, se puso en tabla el proyecto de reforma de pensiones que había sido aprobado hace más de un año en la Cámara de Diputados, allá en 2020. Bueno, en la instancia hoy se aprobó, que aprobaron los senadores en comisión, no en sala todavía, no es ley, se aprobó, que todo ese 6% extra vaya a un fondo de ahorro colectivo y solidario. No la mitad a la cuenta de cada uno de nosotros y el otro a este fondo, sino que todo a ese fondo. Hay una discusión ideológica legítima, pensar distinto, y de eso se trata el diálogo para no asustarse. La gracia es mantener las formas y además el fondo en los diálogos dentro de una democracia. Vamos a la mesa de conversación porque justamente allí tomamos contacto con una de las senadoras, miembros de esta Comisión del Trabajo, la demócrata cristiana Carolina Goich. Senadora, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, Matías. Bueno, ¿qué día este 3 de marzo para las pensiones? ¿Qué gallitos políticos? Pero si así se avanza, bueno, bienvenido será. Me gustaría partir de lo último a lo anterior, y lo último es esta cadena nacional del presidente Piñera con anuncios concretos que van a ir incluidos en indicaciones que le va a poner a la ley que se aprobó hoy día en Comisión del Trabajo. ¿Qué le parecieron a usted las propuestas del presidente? Mira, yo parto diciendo, Matías, que yo soy de las que quiero avanzar, que creo que es imprescindible una reforma de pensiones. Y por eso me llama la atención que hoy día, tras escuchar al presidente, no hay nada nuevo en lo que él plantea. Y en lo que uno podría decir que es adicional, que es este aumento en la cobertura del pilar solidario, que es algo que ha estado en las conversaciones que hemos tenido durante más de un año, ¿no es cierto? Más de 12 meses tratando de generar un acuerdo. Yo tengo el temor de que exista una vez más letra chica escondida. No hay nada nuevo. Y si no hay nada nuevo, ¿por qué no se ponían de acuerdo? Es que aquí, si no hemos logrado un acuerdo, es porque el gobierno no ha querido. Lo que planteó el presidente, el piso respecto de que ningún adulto mayor tenga menos que la línea de la pobreza, que con 30 años de cotizaciones no tengas menos que el salario mínimo, el premio por cotización, 2,7 UF en el caso de las mujeres, es lo que acordó con los diputados de la democracia cristiana cuando se aprobó hace más de un año. Es que es muy importante que la gente sepa eso. Y después de un año en que nos hemos sentado a conversar de buena fe, con toda la disposición de entender que además esta es una reforma que requiere un acuerdo mayoritario, el presidente, ¿qué hace el día lunes? Sorprendió incluso a su propio sector con los anuncios. Y hoy día nos vuelve a reiterar lo que ya está sobre la mesa.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tú lo relatas muy bien. Dijimos, acá la oposición no va a ser obstáculo para avanzar en la reforma previsional. No hemos sido, al contrario, hicimos una propuesta concreta, seria, que lo que permite es en todos los casos generar mayores beneficios con ese 6% respecto de lo que plantea la propuesta que está aprobada en la Cámara de Diputados. Sí. Aprobamos la idea de legislar, pero sorprende, de verdad, Matías, sorprende que el presidente haga nuevamente un anuncio para decir lo que ya está aprobado en el texto. Esas son discusiones entre la política y yo a esta altura del partido no me voy a declarar sorprendido que la política tenga esto, que unos digan esto, que el otro tiene letra chica, que el otro no quiere. A mí lo que me importa es que lo que está escuchando la gente en Magallanes, su región, que nos está escuchando en Coelemu o en Tocopilla. Si es estas indicaciones que presenta el presidente Piñera, usted dice que son las mismas, no entenderíamos los ciudadanos de a pie que no se llegara a un acuerdo, se votara y se aprobara para que los aportes a las personas y a los pensionados lleguen ahora ya. Si no lo hacen, tendrán que salir de derecha, centro y izquierda a explicarnos entonces qué siguen esperando. ¿Sabe lo que pasa, Matías? Es que llevamos más de un año y no se ha presentado ni una indicación. Ni una indicación. Es que entiendo. Quien tiene la firma para presentar esas indicaciones es el presidente de la República. Entonces, es lo que hemos dicho una y otra vez. Hasta el día de hoy no hay una sola presentada. El lunes tenemos comisión de trabajo y espero que estas indicaciones estén, pero porque hay algo que es muy importante. Senadora, disculpe, ¿podía el presidente, una cosita técnica, de técnica legislativa, ¿podía el Ejecutivo poner indicaciones cuando no estaba aprobado en la idea de legislar en general, aunque sea el proyecto de ley? Porque según me dicen en el gobierno, cuando yo te he reporteado, es que estaban esperando justamente lo que ocurrió hoy día, que se aprobara en la Comisión del Trabajo para poder introducir indicaciones. ¿Es así? El gobierno siempre puede hacer las propuestas. Y es más, yo hubiera esperado que hoy día el presidente explicara cómo se va a financiar el aumento del pilar solidario. Me parece muy bien, pero yo quiero saber cómo se financia, de dónde salen esos recursos. Exenciones tributarias, por lo que se entiende. ¿Pero cuál es esa exención tributaria? O sea, eso significa que el presidente va a presentar un proyecto de reforma tributaria que todavía no existe y a eso va a quedar supeditada la reforma de pensiones. O sea, a mí me parece que en esto donde una y otra vez el presidente ha hecho anuncios que después no se concretan en indicaciones, se tiene que actuar con un mínimo de seriedad. Ahora van a estar indicaciones. Matías, sí, toda la razón. Tiene que ser consistente con lo que uno dice y cómo uno actúa. Usted le pasa la cuenta y se la deja al presidente Piñera, perfectamente legítimo, es el papel y nadie se puede ofender por eso de una oposición. Yo le pregunto, ¿usted como oposición a esas indicaciones que hoy día señaló el presidente Piñera, va a votar a favor? Matías, o sea, a mí me parece que un mínimo de seriedad es conocer primero las indicaciones. No las conozco. Es que es muy importante que la gente sepa eso. Lo que escuchamos hoy día del presidente es lo mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Por qué el presidente habló de cirugía mayor? De verdad, cuando yo te digo letra chica, lo que yo no voy a aceptar es que este aumento del pilar solidario signifique que a la gente le quiten un beneficio. Me explico. Hoy día te dicen que tienes un premio por cotizaciones, ¿no es cierto? Sí. Estas 2,7 UF. Yo espero que eso se incorpore después del pilar solidario, porque ¿sabes cuál es el riesgo? Que le quites parte de lo que recibe la gente por el pilar solidario y finalmente el aumento no sea tal. O sea, que por un lado pone recursos, pero por otro lado le estás sacando lo del pilar solidario. Y lo que nosotros queremos es que sea por sobre el pilar solidario. ¿Es una suposición suya o usted no tiene...? No es una suposición. No es una suposición, Matías, porque así es como está el proyecto actualmente. Entonces no te aporta esas 2,7 UF íntegras, ¿ya? Sino que te resta parte de lo que ya recibes por el pilar solidario. Eso es parte de lo que vamos a cautelar. Por eso yo hablo del temor de que aquí exista letra chica. Espero ver las indicaciones el día lunes presentadas y responsablemente las vamos a analizar. Y yo de verdad aquí quiero que exista reforma de pensiones. El proyecto que usted dice que va a enviar el gobierno, o las indicaciones que va a enviar el gobierno, usted me dice que quita ese beneficio extra de sesgo positivo o de discriminación positiva a las mujeres que tuvo luego del acuerdo hace un año en la Cámara de Diputados y además a las personas que tenían un ahorro más largo, ¿se los quita? No, lo que yo dije es que tú calculas el monto que te aporta el pilar solidario después de esas 2,7 UF y por lo tanto es distinto que si lo hubieras hecho antes, porque está con un monto más alto de ingresos. Ya, los va a agregar. Entonces, lo que yo quiero es que alguien que hoy día recibe el pilar solidario, ¿no es cierto?, reciba efectivamente este premio íntegro.
Eso es parte de lo que hay que cautelar y no que me disminuyas el aporte del pilar solidario. ¿Cómo sé eso? Quiero ver la indicación, porque lo que hasta hoy día he presentado hace ese juego. Quiero ver además, Matías, más allá del aumento del pilar solidario, que por supuesto todos estamos de acuerdo, si eso es parte de la propuesta, pero se va a avanzar efectivamente en limitar más los abusos, en enfrentar los abusos del sistema de AFP. ¿O vamos a dejar eso ahí? El presidente dice que vienen muchos cambios en la industria de la AFP. También lo planteó en las indicaciones. Lo que él anunció es lo mismo que está en el proyecto de la Cámara de Diputados. Fue propuesta a la democracia cristiana incorporar, ¿no es cierto?, otros actores, entre las cooperativas. Sí, fines de lucro, cooperativas. El que esté asociado, ¿no es cierto?, la rentabilidad del negocio con la rentabilidad de los fondos. Nosotros habíamos hecho durante todo este año y hemos estado trabajando en hacer propuestas sustantivas que nos permiten efectivamente avanzar en un mejor sistema de pensiones, que se haga cargo de los problemas que hoy día tiene el sistema de capitalización individual en forma responsable. Mira, como oposición hicimos una propuesta modelada por Hacienda, por la Dirección de Presupuestos, que en todos los casos genera mayores beneficios para los actuales y para los futuros pensionados. Eso es lo que hicimos como oposición responsable, porque yo comparto contigo que la gente que nos está escuchando le da lo mismo si eres de gobierno o oposición. Claro. Lo que quiere es el aumento de pensiones lo antes posible. Y lo que hizo el presidente de la República hoy día, lo que hizo ayer, fue echar por la borda más de un año de trabajo, donde yo quiero reconocer la disposición además de los senadores oficialistas. Estuvimos a punto de lograr un acuerdo que lo que hace es facilitar la tramitación legislativa. ¿En qué toparon? Avanzar más rápido en las indicaciones. ¿En qué toparon? ¿En qué topamos? Yo esa pregunta se la hago al presidente de la República. No, pero fue con los parlamentarios. Salió el ministro Briones, fue ahí, Matías, cuando salió el ministro Briones, probablemente si él se hubiera quedado un par de días, hubiéramos logrado generar un marco de acuerdo que ¿qué es lo que hace? Facilitar la tramitación. Volvimos a foja cero, volvimos a lo que había hace un año. Sí, y ahí la responsabilidad es del gobierno, no es de la oposición. Incluso algunos responsabilizan a la oposición, a usted, al senador Letelier y a la senadora Adriana Muñoz, que son los miembros de la oposición de la Comisión de Trabajo del Senado, no solo de volver a foja cero, sino volver antes de la foja cero. Y por foja cero vamos a establecer el acuerdo en la Cámara de Diputados, la aprobación de la Cámara de Diputados de la reforma a las pensiones, hace un año aproximadamente. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, incluso el que su partido después suscribió, contemplaba que el 6% adicional iba 3% a las cuentas individuales de las personas y 3% a un fondo común solidario. Y ustedes hoy día, en una técnica legislativa que me gustaría que me la explicara porque es bastante inédita, sacan una parte de la frase de justamente la parte de la capitalización individual y dejan el 6% para fondo solidario. ¿Eso es su convicción o es una forma de negociar? A mí me gustaría decirte dos cosas. Primero, nadie puede aspirar a que una reforma previsional de esta envergadura se gane por un voto, porque al día siguiente es cuestionada. El presidente de la República se ha caracterizado por hacer llamados, ¿no es cierto?, en pomposas conferencias a los acuerdos nacionales. Aquí estaba la oportunidad para él, para generar efectivamente un acuerdo. Para eso veníamos trabajando y es él el que la echa por la borda. Y no me son parece ustedes que no es sano, no es sano para el país, no es sano para los pensionados, el que algo tan relevante se apruebe por un voto. Aquí hay un acuerdo mayoritario y eso depende de que el presidente incorpore propuestas. Cuando te digo que tenemos hoy día lo mismo que hace un año, es evidente para cualquiera que no ha estado dispuesto a incorporar las propuestas que hemos hecho como oposición para generar ese acuerdo mayoritario. Dicho eso, cuando nosotros decimos el 6% para este fondo de capitalización colectiva, yo quiero aprovechar de aclararle algo a quienes nos están siguiendo. Eso es muy distinto de lo que algunos han tratado de caricaturizar, que esto es la expropiación de los fondos de pensiones. Mentira, no es eso. Es un mecanismo que nos permite que el riesgo se comparta. ¿Qué pasa hoy día con el sistema de capitalización individual, con el sistema de AFP? Si tiene fondos, bien, pero los más de 4 millones de personas que no tienen fondos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres que son castigadas injustamente por la maternidad? ¿No es cierto? Sabemos esa realidad. Entonces tienen los dos componentes, el 10% individual y este 6% administrado colectivamente. Senadora ¿Qué significa? Perdóname, solamente déjame clarificar qué significa. Mayores aumentos de pensiones para todos, para los actuales y para los futuros pensionados. Y eso lo demostramos con números concretos, no solamente con discursos. Por lo tanto, lo que usted me está queriendo decir es que la oposición no es partidaria de llevar
la mitad del aporte nuevo que va a haber, del ahorro nuevo a capitalización individual, las cuentas de las personas. Ustedes van a mantenerse por convicción en que todo el extra que vayamos a ahorrar los chilenos y chilenas va a ir a un fondo. ¿Eso no es negociable para ustedes? Y se lo pregunto en función también de las numerosísimas encuestas en el tiempo, donde los chilenos mayoritariamente han demostrado ser partidarios de que una parte al menos de los ahorros vayan a sus cuentas y no a unas cuentas generales o no a unas cuentas de fondo común. ¿Ustedes cómo van a votar allí? Mira, estas cuentas generales de fondo común, como tú dices, se traducen en una garantía de un aumento de tu pensión que es significativo. Yo estoy segura que lo que la gente le preocupa es el mayor aumento de pensión. Y me encantaría que la pregunta se hiciera en esos términos. Ahora, yo, al igual que tú, vi los letreros en el estallido social, escuché a la gente en el estallido social y lo que se pedía era un Chile más solidario y más justo. Y los sistemas modernos de pensiones lo que hacen es combinar ambos elementos, el esfuerzo individual, pero también un componente colectivo que es un componente de seguridad social, que a la larga te permite mejores pensiones. Pero si ese era el acuerdo de enero, pues. Pero si ese era el acuerdo de la Cámara de Diputados, donde hay una mixtura entre lo solidario y lo común y lo individual. Ustedes, con esta decisión echan pie atrás al acuerdo que se había logrado en la Cámara de Diputados y que la Democracia Cristiana apoyaba. ¿Ahora vota en contra de que vaya un porcentaje a la capitalización individual? Yo le preguntaría al presidente de la República, Matías, ¿por qué después de eso, varios meses después, él mismo dijo, al sistema de pensiones le vamos a hacer cirugía mayor? No se refería al proyecto de la Cámara de Diputados. Esas fueron sus palabras. Y hasta el día de hoy, yo digo, ni un parche curita. Al presidente de la República se le preguntaremos... a parlamentarios del oficialismo, que cuando retomamos nosotros el año pasado las conversaciones para generar la negociación, dijeron, entendemos que después del estallido social el proyecto de la Cámara no es suficiente. Pero te insisto, yo que en esto quiero avanzar en una reforma de pensiones, creo que lo que tenemos que lograr es un acuerdo mayoritario y cuando se hace el llamado al diálogo no puede ser solo para el titular. ¿Usted cree que va a avanzar? Tiene que tener gestos concretos. Senadora Goich, ¿usted cree que va a avanzar? Trabajado, Matías, en esta discrepancia, porque esta es una discrepancia muy de fondo, que es interesante que la expliquemos. El 3% dividido, el 6% dividido en 3 y 3 o el 6% completo este fondo común solidario. Si es así, va a haber mucha dificultad en avanzar en una propuesta de toda la clase política. ¿Ustedes están dispuestos a negociar eso, volver a que sea 3 y 3? ¿O eso ya es materia zanjada? Matías, nosotros estuvimos a punto de llegar a un acuerdo y yo quiero reconocer en esto la disposición del senador Canilea, la disposición de la senadora Van Rieselbergher. Estuvimos a punto y creo que eso da muestra de que probablemente en los senadores hay más disposición de la que ha mostrado hoy día el presidente de la República. Que te insisto, con estos anuncios echa por la borda un año de trabajo. Aquí la posibilidad de generar un acuerdo está en la acera, está del lado del gobierno, está en las manos del presidente. Senadora Carolina Goich, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. El rey de Zamunda llega a Nueva York después de 30 años y está buscando a su hijo. No te pierdas el estreno de Un Príncipe en Nueva York 2, la comedia más esperada del año, solo en Amazon Prime Video, este 5 de marzo. Y se cumple un año desde que apareció el primer caso de COVID en nuestro país. Fue en la región del Maule. Bueno, de allí han sucedido tantas cosas, pero si las resumimos en uno de lo dramático que ha sido, que estamos en 20.000 chilenos y chilenas muertos. Es muy impresionante porque todas las otras cifras son debatibles, son comentables, de alguna manera se pueden matizar, se pueden explicar, pero cuando tenemos esta cantidad de personas muertas es la única opción de dimensionar el golpe que ha recibido Chile y el mundo completo. Bueno, pero se ha hecho una gestión sanitaria y sería muy bueno conocer este análisis, o más bien cómo se evalúa este año por parte de alguien que entiende, que alguien que ha estado allí en el Ministerio de Salud. Emilio Santelices, ex ministro, le queremos agradecer por acompañarnos esta noche y que nos dé su parecer respecto de la gestión en el año que llevamos de COVID vivo en nuestro país. ¿Cómo está, Emilio? Hola, Matías, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, pues.
¿Cómo ha sido en general? Sí. ¿Qué nota nos deberíamos poner? ¿Qué nota nos van a poner en la historia? Bueno, yo creo que todavía la prueba se está desarrollando, por consiguiente la calificación no corresponde aún. Sin embargo, yo pienso que lo primero, Matías, es señalar que, como tú lo señalas al introducir esta nota, tenemos un deber de honrar a quienes han fallecido, hasta 20.000 personas, a sus familias, y la mejor manera de hacerlo es que tengamos la grandeza y la humildad para identificar cómo mejoramos el sistema, de tal forma que enfrentamos una nueva condición de amenaza como ha significado esta situación devastadora de la pandemia, que obviamente se va a repetir, quién sabe en cuánto tiempo más. Estas lecciones nos sirvan. Yo creo que ahí está la gran responsabilidad de todos los actores. Y efectivamente tenemos muchas lecciones que sacar, y las resumo de manera muy sucinta. La primera de ellas es que, sin duda, que el aparataje de atención de salud tiene que trabajar de manera colaborativa e integrada. Ya debemos dejar los sesgos ideológicos donde lo privado y lo público son dos mundos que no conversan para poder dar atención a la gente en cualquier condición. La segunda lección... Perdón, Emilio, relación... pero Sí, ahí entiendo que se ha avanzado bastante, porque todas las coberturas hospitalarias en los momentos más duros de la pandemia del año pasado operó el sistema de salud como uno, público o privado, operó como uno, y de hecho bajo la tutela, si se quiere, del Ministerio de Salud. Entonces ahí avanzamos, según su parecer, ¿se entiende, no? Por eso lo señalo y lo destaco, porque es una lección que vino para quedarse, eso sin duda. La otra lección es que claramente en los próximos años el fortalecimiento de la atención primaria va a ser la clave del desarrollo y fortalecimiento del sistema de salud. Es decir, sabemos que la salud del siglo XXI se va a jugar y se debe jugar en el barrio, en el CITE, en el condominio, como queramos llamarlo, pero ahí al lado de la gente. Y por ello que tenemos que poner el foco en la atención primaria, abandonar esa mirada hospitalocéntrica. Es decir, la pandemia... Ahí por lo que yo, bueno, en este año reporteando y conversando con colegas suyos, parece que ese también era un gran talón de Aquiles de nuestro sistema, y que se ha avanzado mucho en que hoy día la salud, lo que son un poco los CESFAM, los centros de atención hospitalaria familiares, que están ahí en la esquina de nuestras casas, y ese es el primer apronte a la salud pública y a la salud en general, y en eso hemos aprendido mucho aparentemente, ¿no? De todas maneras, la pandemia, por un lado, nos ha mostrado esa necesidad, y por otro lado también nos ha mostrado el enorme esfuerzo que estos equipos de atención primaria, que muchas veces son más invisibles, porque no son parte de las notas periodísticas, porque todo lo que llama más la atención ocurre con la alta complejidad. El gran hospital. Pero ahí es donde se juega el día a día. Claro, el gran hospital, claro. Y eso, sí. El gran hospital, la gran cirugía, la gran tecnología, pero el 90% de los problemas de la población se resuelven allí. Y prueba de ello ha sido que el gran soporte del testeo, la trazabilidad e incluso el aislamiento se ha gestado desde ahí. Bueno, y de hecho, las primeras críticas que ocurrieron al gobierno en su manejo sanitario fue el hospitalocentrismo. Es decir, que no se había considerado en los primeros meses de pandemia la salud primaria, la salud vecinal o barrial o comunal, donde se puede hacer la trazabilidad más temprana, o donde los médicos y las enfermeras o doctoras y doctores y enfermeras que están allí conocen a sus vecinos, pero al revés y al derecho, y pueden llegar a ellos con mucha facilidad tempranamente. ¿Eso usted asume que esa fue una deficiencia del manejo temprano de la pandemia en Chile? Bueno, mirado ahora de manera retrospectiva, era un tema debatible en ese momento. Yo lo interpreto por el hecho que, por otra parte, nosotros teníamos una falencia muy grande en el número de camas críticas. Matías, para una dimensión, nosotros contábamos con 900 camas críticas y tuvimos que llegar a tener 4 veces más, es decir, llegamos a tener 3.600. Entonces se pusieron los esfuerzos allí, y gracias a esos esfuerzos, efectivamente, ningún chileno, a diferencia de lo que pasó en muchos países más desarrollados que el nuestro, ningún chileno no tuvo cama crítica cuando lo requirió, y eso es mérito de haber optado por esa línea. No obstante que efectivamente se podría haber buscado de manera simultánea, que eso no se tuvo la capacidad para poder fortalecido del primer día la atención primaria, pero ese era un tema debatible, y hoy día sí que ya podemos sacar estas lecciones, y por eso digo que el que trabajemos con mayor énfasis en fortalecer la atención primaria, incorporar más de tecnología, generar mayor integración,
el manejo de los datos y cómo se analiza la información también es otro activo que es parte del aprendizaje de este periodo lamentable que hemos tenido que vivir a nivel mundial y también en Chile. No se puede dejar de mencionar también la gestión en vacunas, que fue también muy temprana, en un momento donde no había vacunas en el mundo, aprobadas ninguna, eran un proyecto que a lo mejor no resultaba ni uno. Ahí también hay una gestión importante. Bueno, ahí hay que ser muy claro. Yo creo que desafortunadamente la política en sí misma es bastante mezquina en ello y no releva los hechos que son tan claves como ese. Y ahí fue una decisión que tomó el presidente de la República. Él tomó la determinación en marzo de llamar y de pedir que le identificaran cuáles eran las líneas que estaban más avanzadas, generar acuerdos con todos ellos y acuerdos bien desarrollados. No olvidemos que, por ejemplo, en Europa tuvieron serias dificultades por el tipo de acuerdos que habían logrado con las grandes farmacéuticas. En Chile, en cambio, eso no ocurrió. Y tuvimos incorporar a las universidades también, es decir, esa triada, el gobierno, las universidades y los laboratorios fue la que nos permitió, junto a la experiencia y a la maquinaria que Chile tiene y a la tradición sanitaria, llevar a cabo lo que hoy día ya llevamos 3.700.000 vacunados. Creo que a fin de marzo vamos a romper lo que se había fijado como meta de 5 millones, y lo cual es una gran noticia. Sin duda que es una gran noticia, de la cual el país debe enorgullecerse, porque es el sistema público que ha funcionado, es el sistema del Estado de Chile el que ha funcionado a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo evalúa usted ese traspié, cómo se explica ese error que se cometió en un momento cuando el presidente Piñera salió a hablar de que ya estábamos en una meseta, generó una sensación de que, estamos hablando todavía ni siquiera en la recta final del año pasado, venían los tiempos peores y nos estaban diciendo prácticamente de que ya esto a la vuelta de la esquina lo superábamos? ¿Cómo se lo explica a usted que ha dirigido el Ministerio de Salud una situación como esa? Bueno, yo creo que si hay algo que desde un principio supimos, y cuando a mí me tocó, porque yo seguí trabajando y ella seguido colaborando desde el Servicio de Salud Central, entonces estaba muy estrechamente vinculado a la estrategia y al mundo táctico, particularmente la atención primaria. Si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es que desde un principio nada conocíamos de ella y por lo tanto nos movimos en un escenario de incertidumbre. Y yo eso lo atribuyo a que la magnitud de lo que estaba todavía en desarrollo todavía no se dimensionaba. Y es por ello que se pensó que esto iba a tener un horizonte más acotado. Yo creo que eso, más obviamente la ansiedad que todos teníamos, puede haber jugado en ese sentido. ¿Cómo claro, pero sí. No se entiende el punto. Sí, Emilio, sí. Me gustaría que me ayudara, dado que ha estado sentado en esa silla usted, que nos evaluara las diferencias de liderazgo, las diferencias de manejo en la pandemia del ministro Mañalich y el ministro París. Fortalezas y debilidades, diferencias, en qué aportó uno más y el otro, en cada momento que le tocó vivir. ¿Cómo lo analizaría usted? Bueno, yo pienso que el Ministerio de Salud es un ministerio que está siempre lleno de contingencias, que a su vez el escenario político y social también lo contamina, para bien o para mal, y por consiguiente es un ministerio que es extraordinariamente dinámico, desafiante, y por ello es que hay distintos perfiles para distintos momentos. Yo creo que en la coyuntura inicial, sobre la base de una situación de mucha incredulidad, no olvidemos que algunos señalaban que esto era incluso una creación para objeto de soslayar los eventos del 19 de octubre. Entonces, a ese nivel de incredulidad nos enfrentamos al principio y creo que ahí pudo haber contribuido en alguna medida haber tenido un liderazgo más autoritario. No obstante que lo que posteriormente se requería era convocar, invitar, seducir a la población a que adhiriera a un mensaje, porque es clave, sobre todo en un espacio de tanta incertidumbre, que la gente recoja los mensajes de la autoridad. ¿Qué es lo que tiene con mejor? Con la llegada del ministro París, yo creo que eso contribuyó, digamos, definitivamente. En un concepto, en breves conceptos, ¿qué tiene mejor Mañalich y qué tiene mejor París para enfrentar algo que todavía no termina, que es liderar a un país completo y una población con credibilidad y confianza para enfrentar una pandemia?
A ver, esa es una pregunta difícil. Pero porque usted los conoce. No le he dicho que lo más malo, le he dicho qué es lo que caracteriza mejor, la mejor fortaleza de uno y de otro para entender las diferencias de liderazgo. Bueno, yo pienso que en el primer caso del ministro Mañalich, como decía, dada ese espacio de incredulidad que existía, el haber tenido un mensaje más fuerte puede haber ayudado para haber alineado a los actores. Y por otro lado, el ministro París, en un espacio en donde, como decía anteriormente, se requería convocar a la población para que fuera parte también de la solución, su forma de aproximarse creo que contribuye. Entonces, yo pienso que eso nos ha llevado a que Chile pueda exhibir hoy día un escenario bastante más sereno dentro del contexto que significa una pandemia y la incertidumbre que es propia de ella. O sea, eso sigue estando presente y no lo podemos olvidar. Todavía estamos en pandemia y este año tenemos que seguir viviendo en modo coronavirus. Eso, por favor, no lo dejemos nunca de lado, digamos, y entendamos que la vacunación es una línea adicional a las que ya se han instalado y las cuales no podemos bajar. Y ahí quiero también hacer un llamado, Matías, si tú me permites, a que los parlamentarios, he escuchado con preocupación que a propósito de sancionar el estado de catástrofe y asociado a ello el toque de queda, ya están sacando balances políticos. Aquí estamos en una situación sanitaria que es dramática. Han fallecido 20.000 personas y veo con preocupación que a pocos días más se va a tener que sancionar nuevamente este tema. Y ya se empiezan a sacar cuentas y algunos incluso de manera, yo diría temeraria, hacen interpretaciones que el toque de queda es con otros propósitos. Y ahí yo creo que estamos dándole la espalda a la gente y a esas 20.000 familias que hoy día lamentan uno de los suyos que haya fallecido. Bueno, vamos a ver de a qué altura está la clase política para moderada, tranquila y concienzudamente se votan en su mérito las propuestas de prórroga del estado de excepción constitucional, que en este caso es estado de catástrofe. Le quiero dar las gracias al exministro Emilio Santelices por este análisis en el primer año que tenemos el COVID entre nuestra población. Gracias, Emilio. Muy buenas noches, como siempre. Gracias, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ya volvemos. Espérenos aquí en Vía Pública. Con el botón de emergencia móvil. Tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Vamos a nuestra pantalla principal del estudio. Revisamos el portal de noticias 24horas.cl con que está encabezado en este momento. Ahí lo vemos. Ya. Año escolar 2021. Los establecimientos que han debido suspender sus clases presenciales por casos de COVID. Esto es parte de lo que está previsto, que puedan aparecer casos de COVID. Si se corre un riesgo, sin duda. Si quedamos todos debajo de nuestras camas, no corremos ni uno, pero la vida hay que intentar volver a hacerla. Tiene costos y hay que ser hiperresponsable, que cuando ocurre esto, bueno, se limitarán las clases presenciales por un tiempo, 15 días, lo que fuera, aislar a las personas de esa comunidad y volver a intentarlo. Jamás poniendo, naturalmente, en riesgo a ninguna persona, ni niños ni grandes. Pausa y volvemos en Vía Pública. Revisamos con Michael Jackson de fondo el tiempo. La temperatura en este momento en Santiago, en la región metropolitana, es de 20 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Mañana y pasado en esta región deberemos esperar cielo despejado ambos días, pero con una diferencia de temperatura. Mañana máxima probable 34 grados, afírmese. Y pasado mañana, viernes, una máxima probable de 28 grados. Revisamos otras regiones de nuestro país. Por venir en la región extremo sur de nuestro país, región de Magallanes y la Antártida chilena, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 16 grados. En el otro, no extremo, pero bastante al norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique y Parinacota, ese es el nombre de la región, Tarapacá, disculpe, Arica, Parinacota, Iquique, Tarapacá, tendremos cielos despejados y una máxima probable de 26 grados mañana. Ya lo saben, saludos a los iquiqueños. Y escuchamos de fondo y veamos la presentación con la que Michael Jackson popularizó el moonwalk. Esto es 1983.
Impresionante este hombre, cómo se movía, cómo bailaba, cómo se... el show que armaba, ¿no? Bueno, y es que Billie Jean cumple hoy 38 años desde su lanzamiento. Este sencillo se impuso tempranamente en toda la programación radial norteamericana y probablemente del mundo. Y lo convirtió en la más escuchada el 3 de marzo de 1983. Además, su popularidad aumentó con el lanzamiento de su videoclip. Además, Billie Jean